respondo si sé la respuesta, si no, no. Vamos a ver, depende. Bueno, les contaba que vamos a estudiar un texto de la Torá. El personaje elegido para nuestro encuentro hoy es Jacob. Y es un texto, si bien bastante conocido, estoy en estos encuentros intentando encontrar textos que nos ayuden a vivir o a transitar lo que nos toca vivir ahora. Y tratando siempre de encontrar alguna interpretación diferente, distinta a la que uno está acostumbrado. Los voy a poner en contexto y después voy a poner el texto en pantalla. El contexto es: Jacob nació con un hermano mellizo en la familia de Rivka y de Isaac, y ambos crecieron, como ustedes saben, muy distintos uno de otro. Uno fuerte, valiente, amado y respetado por el padre, y uno más tranquilo, más de estar en casa, más pacífico, más estudioso, amado y cuidado por la madre. La relación entre ambos no fue fácil, hubo un episodio en la vida de ellos que los marcó, y fue cuando el que nació más pequeño, segundo, en aquel momento de la Torá, el que salía segundo era el más pequeño, quería ser el mayor, y un día aprovechó que su hermano volvió del campo, Esaú, con hambre, y le compró la primogenitura. Jacob quería ser el mayor, y entonces lo logró en un momento de necesidad de su hermano. Luego, el texto y la Torá avanzan en la vida de ellos, y un día Itzhak, que ya estaba envejeciendo y le faltaba visión, decidió bendecir a su hijo primogénito, al amado, al querido, a Esaú, y para eso lo envió a buscar comida, para que con la comida pueda bendecirlo. Todo esto ustedes lo saben, lo conocen, simplemente estoy poniendo el contexto. Y cuando Esaú se va al campo a cazar un animal para preparar el asado para el padre, en ese momento la madre, que había escuchado todo, hace que Jacob ocupe el lugar de su hermano Esaú. Lo viste como su hermano para que huela como su hermano, porque el padre no tiene visión, le prepara la comida y lo hace llevar eso al padre. En alguna pregunta ingenua, Jacob dice: pero mamá, esto puede salir mal. Y la madre, tranquila, le dice: no te preocupes, si algo sale mal es culpa mía, nada recaiga sobre vos. Jacob hizo esto, en principio salió bien, el padre lo bendijo y le dio la primogenitura que él ya había comprado a su hermano, pero ahora oficialmente su padre se la da. El problema fue cuando el hermano volvió y se descubre el engaño. Cuando el hermano vuelve y pide su bendición llevando la comida, el padre dice: no, ya te la di. No, yo acabo de llegar. No, alguien vino y ya se llevó la bendición y ya se la di y no se la puedo quitar porque ya se la di. Y ahí empieza el verdadero problema. Esaú quiere matar a su hermano y la madre lo quiere proteger, y para eso le sugiere al padre que lo envíe con el tío, con el hermano de la madre, para que se vaya lejos y el hermano no pueda matar. Hasta aquí la introducción. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene algo para preguntar? Bueno, entonces vamos a poner en pantalla, entonces ahora sí, el texto, para que con este texto podamos empezar a estudiar un poquito. Todos lo ven en pantalla, me imagino. Cualquier cosa, chatea alguno y me dice que no. Y salió Jacob de Beersheba y fue hacia Harán. Beersheba, ustedes conocen la zona, es el sur de Israel, es cerca del desierto, y Harán es fuera del límite de la tierra de Israel. Ahí vivía Labán, su tío, o el hermano de Rivka, el hermano de su madre. Y acá viene el versículo más importante. Se encontró en el lugar y pernoctó allí. Vaifgaba Makom, dice el hebreo. Y se encontró, que en realidad no dice se encontró en el texto. Lo que dice es que chocó, pegó. Lifgoa en hebreo es golpear, pegar. Se da un golpe. Y les voy a sacar el texto porque me gusta ver las caras a ustedes. Así por lo menos los miro algunos. ¿Qué significa esto de que se golpeó? Jacob tuvo un comienzo de vida bastante naif, bastante ingenuo. Fue y avanzó
por una vida protegido o sobreprotegido por su madre. Y desde ese lugar confió siempre en lo que ella le dijera. Y no tenía experiencia, no salía de su casa, no iba a buscar fuera de ella la manutención, sino que era un hombre de quedarse en su tienda, de quedarse en su casa, de cocinar, de estudiar. El texto lo describe como alguien que no había salido al mundo todavía. Y en esa ingenuidad, de golpe, el mundo lo golpeó. Su familia lo golpeó. Lo que él más quería, lo más cercano a él, de repente le muestra una realidad totalmente distinta a la que él esperaba. Él confió en su madre. Incluso ingenuamente le había preguntado a la madre, pero mamá, ¿qué pasa si me descubren? Pero si esto sale mal. Y por eso es que lo que el texto nos dice es que Jacob está obligado a crecer de golpe. Los golpes que nos da la vida nos obligan a veces a sacar cosas que teníamos adentro y no sabíamos. Nos obligan a crecer, nos obligan a desarrollarnos, nos obligan a tener un potencial distinto. Y bueno, ya creo que están imaginando por qué empecé a leer este texto o elegir este texto para estudiar hoy. Los golpes que nos da la vida en el momento son dolorosos y a veces incomprensibles y hasta a veces no merecidos. El golpe de Jacob no era merecido. Él no tuvo intención de engañar a nadie. Él no lo quiso hacer, incluso advirtió a su madre y solo lo hizo porque amaba a su madre. Y fue ella la que lo llevó a hacer esto. Y después de haber hecho esto por pedido de la madre, el que paga las consecuencias es él. El que de repente nunca había salido de su casa y tiene que atravesar el desierto, es él. El que tiene que abandonar su comodidad y su hábitat conocido y enfrentarse a lo desconocido, es él. Y por eso creo que el texto ahora pasa a ser fundamental para contarnos una visión de la Torá de cómo se atraviesan estos momentos, cómo se hace para superar un golpe de la vida, o por lo menos, qué hizo Jacob para intentar hacerlo y qué nos puede enseñar a nosotros hoy. Entonces voy a volver a poner el texto en pantalla para que continuemos un poquito más con la lectura. Estoy en el 11, recién empezamos. Se encontró en el lugar y pernoctó allí, pues el sol se había puesto. Volví a ustedes. Hoy vamos a leer poquito. El sol se había puesto. ¿Qué significa esto? Le vino la noche. Se vino la noche y en esa noche no sabía qué hacer, ni para dónde ir, ni dónde buscar refugio. El sol se puso, es que desapareció su norte, su orientación, su lugar de destino. Acuérdense que la palabra orientación viene de oriente, del lugar desde el cual nosotros estamos, vemos la salida del sol. Estar orientado es ver la salida del sol, es que ese sol nos ilumine un camino para transitar. Estar desorientado es que no vemos ese sol, esa luz que nos muestra un camino. Así estaba Jacob. El sol se puso, empezó a llegar la noche. Y en hebreo la palabra noche, oscuridad, negro, se dice shahor, y amanecer se dice shahar. Tiene exactamente las mismas letras. La distancia entre uno y otro parece mínima. Entre anochecer y el amanecer parece nada. Sin embargo, es tremenda la diferencia cuando hay noche y estamos desorientados, o cuando hay luz y podemos encontrar el camino. Y entonces vamos a volver a nuestro texto, que nos dice que se puso el sol, y cuando vio el sol que se puso, cuando no había más luz, cuando no encontraba nada, tomó del lugar, o tomó de las piedras del lugar, y las dispuso debajo de su cabeza, y se acostó en el lugar aquel. Volví a ustedes. Tomó de las piedras del lugar y se acostó. ¿Qué son esas piedras? Las piedras en la tradición de la Torá tienen muchos significados distintos. Con las piedras se construye y también las piedras en el piso señalan destrucción. Con las piedras nosotros podemos elevarnos o podemos tropezar y caer. Él tomó la piedra con la que se había tropezado, tomó su fracaso, tomó su desilusión
e intentó acostarse sobre ese fracaso. Intentó poner su cabeza para entender qué le había pasado. Es allí, en esa noche oscura, en ese momento difícil, es en ese lugar en donde él estaba que quería empezar a encontrar alguna respuesta. Y cuando uno está a veces solo y sin rumbo y sin saber a dónde, si tiene calma y tiene paz, tal vez logre hacerlo. Si está desesperado y si está alterado y si le falta esa paz, lo más probable es que no lo consiga. Entonces, Jacob va a tener por delante un gran desafío. Vamos al 12. Y él soñó. Y aquí que había una escalera firmada sobre la tierra, y su cabezal llegaba hasta los cielos. Y aquí que los enviados de Elohim ascendían y descendían por ella. Volvemos a ustedes. Cuando tenemos una experiencia negativa, cuando la vida nos golpea, cuando enfrentamos una crisis, una de las características que nos puede invadir es negar a Dios, alejarse de Él, volverse escéptico, tratar de encontrar uno solo el camino o la salida, pensando que o Dios nos abandonó, o que no existe, o que no le importamos. La grandeza de Jacob fue que a pesar de estar complicado, donde su futuro era incierto, donde se sentía golpeado, injustamente lastimado y eh, imposible de explicar por qué lo habían echado, en el lugar de la oscuridad, en la mitad del desierto, perdido y abandonado, igual es capaz de ver la presencia de Dios. Siempre los rabinos se quedan con que los ángeles subían y bajaban por la escalera. ¿Cómo subían y bajaban? ¿Qué significa que los ángeles suban o bajan? No, para mí lo grandioso del texto es que a pesar de todo, él seguía encontrando a Dios. A pesar de lo que le estaba pasando, a pesar de sentir que no era justo, que no se lo merecía, igual fue capaz de ver a Dios. Y creo que ahí tenemos todos nosotros una gran enseñanza. Nos es fácil a veces encontrar a Dios en la abundancia, en la tranquilidad, en la riqueza, cuando las cosas van bien, en la salud, en el éxito. Ahora, cuando nos sentimos injustamente golpeados, cuando la vida no nos devuelve lo que nosotros le dimos, poder levantar los ojos y a pesar de la oscuridad, ver y sentir la presencia de Dios y ver que nuestra vida está conectada con Dios, porque esa escalera lo que muestra es que no estamos aislados, que no estamos solos, que está la conexión y que ese Dios está cerca nuestro y solo tenemos que poner piedras para elevarnos, para subir, para que esas piedras nos den la posibilidad de estar un poco más altos, para estar más cerca de donde se encuentra Dios. Y es ese simbolismo quizás el que nos permite entender lo que vivió Jacob y quizás inspirarnos un poquito a nosotros en lo que nos pasa hoy. Puse el texto de vuelta al versículo 13, y he aquí que Adonai estaba presente a su lado y dijo: Yo soy Adonai, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que tú estás acostado, a ti te la habré de dar y a tu descendencia. Acá voy a dejar el texto porque quiero mostrarles algo muy interesante que a veces hace la Torá con algunas palabras. Voy a repetir, estoy en el 13. Y aquí que Adonai estaba presente a su lado. Y dijo: Yo soy Adonai, Dios de Abraham tu padre. El vínculo entre Jacob y Abraham, el padre de su padre, su abuelo, que en la Torá a veces es llamado padre, está intacto. Abraham sigue siendo su abuelo y Dios se presenta como el Dios de su abuelo Abraham. Y después dice, y el Dios de Isaac. No dice Isaac tu padre. Porque en ese momento de enojo, Jacob seguramente tenía una distancia con Isaac. Y en ese momento de rabia podía sentirse distante de su padre. Vínculo que no se termina nunca. Nosotros somos siempre hijos de nuestro padre. Y por eso nuestro nombre incluye el de nuestro padre. Pero a veces nos distanciamos, nos alejamos, hay momentos de dolor y de furia que Dios entiende perfectamente lo que puede estar sintiendo Jacob. La tierra sobre la que tú estás acostado, a ti te la habré de dar y a tu descendencia. ¿Qué significa esto? Los momentos difíciles implican desafíos, pero después el aprendizaje deja ganancias. La tierra va a ser el producto
de esa ganancia, que no siempre es material, que generalmente no es material, que no tiene que ver con cosas físicas. La tierra es el vínculo del pueblo con un lugar, con un ámbito. Es una relación especial que logró construir a Israel con una tierra particular. Esa es la recompensa. Ese es el premio. Saber que si superás esto, los lazos que te unen a tu esencia van a ser más fuertes que nunca. Yo les aseguro que si nosotros pasamos esta etapa y la vamos a pasar, vamos a estar fortalecidos. Nosotros como comunidad, nuestras familias en sus ámbitos más íntimos, nosotros tenemos que darnos cuenta que estas situaciones tienen que estrechar los vínculos que tenemos, porque solamente con esos vínculos nos vamos a sostener y solamente gracias a eso vamos a ser capaces de seguir avanzando. Hoy y en estos días, mucho más que nunca, seamos conscientes que es eso lo que nos sostiene y tengamos en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestra comunidad, el vínculo más estrecho posible. Yo sé, está lleno de chistes dando vuelta por las redes de lo que implica convivir, de lo que significa tener a tu familia todo el día ahí. Hay gente que está desesperada, yo quiero volver a trabajar urgente, quiero irme a la oficina urgente, los chicos se deben que ir al colegio porque se deben pelear todo el día. Tratemos de transformar este ámbito en el lugar más importante de nuestra vida, porque lo es. No hay más importante que el hogar, que la familia. No hay nada más valioso ni más caro para nosotros que las relaciones que podamos construir. Y en estos tiempos, mucho más que nunca. Si siempre lo son, ahora mucho más. Hace falta un pequeño esfuerzo. Hay que atravesar el desierto. Es verdad, no es fácil, pero si nos lo proponemos, lo vamos a conseguir. 14. Y será tu descendencia cual polvo de la tierra, e irrumpirás hacia el occidente y hacia el oriente y hacia el norte y hacia el sur. Y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra y por las de tu descendencia. Bueno, otro versículo fantástico. Por un lado, porque anuncia un futuro que finalmente se dio, y por otro lado, porque tiene una doble interpretación, y creo yo que esta doble interpretación nos puede ayudar un poco también a entender un poco más la Torá, cómo funciona. Si yo les leyera el versículo rápido, me imagino que muchos dirán, quiero ver sus caras, a ver, díganme sí o no con la cara, igual no tengo a todos, pero dirán, parece una bendición. Este versículo es algo muy lindo, es un futuro promisorio para los descendientes, para los hijos de Jacob. Si él atraviesa el desierto, le va a ir fantástico. Eso parecería a una primera lectura, lo que parecería que el texto dice. Pero vamos a poner el texto en pantalla y veámoslo con detenimiento. Y será tu descendencia cual polvo de la tierra. Si lo tomás como brajá, es por la cantidad de gente que va a ser tu pueblo. Tu descendencia va a ser tan incontable como es imposible contar el polvo de la tierra. O tu descendencia va a ser pisada como el polvo de la tierra. Tu descendencia va a pasar momentos más trágicos que el tuyo. No te quejes, porque por delante, en el futuro, hay momentos más duros. Vienen en el futuro momentos difíciles. Así es la historia y el desarrollo de la humanidad. Y fíjense cómo sigue. E irrumpirás hacia el occidente, el oriente, el norte y el sur. Significa que vamos a perder esta tierra. Esto que hoy yo te digo a vos, cuidalo, esta tierra, este vínculo que te va a sostener, también te estoy diciendo que en algún momento lo vas a perder. Que la vida no tiene asegurado nada de las cosas que vos pensás que tenés aseguradas. Esto es transitorio y en algún momento lo vas a dejar de tener. Y eso es lo que el texto y la Torá nos están marcando. ¿Y por qué vamos a ser esparcidos por el mundo? ¿Por qué hacia los cuatro rincones? Porque el resto de la tierra va a recibir de nosotros alguna bendición. Eso es lo que nos dice el texto. Habitualmente solemos creer, parte de nuestro pueblo suele creer que eso significa que el pueblo judío es tan bueno y tiene un mensaje tan lindo que cuando se esparza por el resto de la tierra, todos van a beneficiarse de la sabiduría judía y de la Torá y vamos a tener de parte del mundo una acogida bárbara porque somos los mejores. No, el texto no dice eso. El texto dice, y serás bendición. Ocupate y preocupate porque tu figura, porque tu pueblo, porque tu lugar en el mundo sea ganarte la bendición de los demás. No la tenés ganada, no es tuya. Tenés que lograrlo. Tu comportamiento hace
que vos lo ganes o lo pierdas. Y tu mandato, lo que la Torá te pide, es que te ganes la bendición de todos. Viví de forma tal que aquel que comparte la vida con vos se siente bendecido. Viví de forma tal que aquel que te ve dice, este es un pueblo maravilloso. Comportate de forma tal que inspires a otros en el camino de la vida. Y ese es el desafío que Jacob recibe. No recibe solamente una recompensa, un premio. Hacer las cosas bien y vas en la tierra. También le dice, el futuro es difícil, el futuro no es fácil, no tenés nada asegurado. No se trata solamente de atravesar el desierto, hay mucho más que se espera de vos que tengas que hacer. Y el 15, vamos a ir cerrando pronto. Y aquí, para abrir a preguntas, ¿no? Vamos a dejar un ratito de preguntas hoy. Y aquí que yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que tú anduvieres y te haré retornar a esta tierra, pues no habré de abandonarte hasta que haya hecho lo que he hablado a tu respecto. Creo yo que esta es la base del judaísmo. Ese versículo que leí recién encierra parte de nuestra esencia como pueblo. El judaísmo fue con nosotros a donde fuimos. No tenía que ver con un lugar. Dios nos acompañó a donde fuimos. Y donde nos tocara estar, allí lo podíamos reencontrar. Y en cada ámbito, en cada lugar, en cada ocasión de nuestra historia, pudimos mantener ese vínculo con Dios. Mientras logremos hacer, tenemos futuro. Mientras seamos capaces de seguir pensando que aunque no nos merecemos esto, aunque lo que está pasando nos golpea, aunque no estábamos preparados, aunque no era el momento, aunque lo que quisiéramos encontrar como excusa nos pase y sintamos, yo les digo que la Torá nos advirtió hace mucho tiempo que la vida es así, inesperada, intempestiva, y nos pasan cosas que no deseamos. Lo importante es entender que a donde nos toque ir, vamos a poder seguir encontrando la presencia de Dios. Y gracias a esa presencia, seguir confiando y apostando a la vida, y gracias a eso, seguir construyendo vínculos, relaciones, familia, comunidad. Y si lo hacemos, seremos bendición para todos los pueblos, para todos los que nos rodean. Quizás en un